¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio que es Pensándonos a nosotros mismos. Y nos tomamos nos dimos un panzazo de visita porque nos trajimos a un economista, Jorge Gallero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te estás? Un gusto estar aquí. Y sí, te vamos a molestar todo el tiempo porque... Pero ninguna molestia. Soy charleta. ¿Sos charleta? ¿Sí? ¿Economista? Qué raro. Sí. Los economistas hablan, ¿no? Soy curioso. ¿Sí? En realidad me gusta mucho que los otros me hablen. Sí, también escribiste vos tu libro, ¿no? Yo sé que vos tenés un libro escrito. Sí. Bueno, en economía, libros técnicos. Los que estudian ciencias económicas te leen. Sí, especialmente en los temas en que me he especializado. O sea, los temas fiscales, algunas cuestiones que tienen que ver con servicios públicos y su regulación. Y ahora, en el último tiempo, como naturalmente me fui inclinando a los temas de economía internacional, en particular los que tienen que ver con lo fiscal, ¿no? Porque, bueno, como consecuencia del proceso de globalización mismo y su fortaleza, con sus cosas positivas. ¿La globalización te fue empujando? Claro, la creciente importancia de la globalización y simétricamente cada vez más limitada importancia de los estados nacionales me fue llevando desde el estudio de las cuestiones a escala nacional al estudio en el que estoy comenzando. Jorge, vos decís que, por ejemplo, hay todo un procedimiento o hay procesos de los que se les están ocupados en pensar cómo eluden la ley, que cuando aparece la globalización se reacomodan con nuevos títulos, con nuevos formatos, con nuevos fenómenos. Sí. ¿Sería un poco eso? Sí. ¿Se va corriendo el problema? Es más complejo porque en realidad la globalización bajo distintos modos estalla en el siglo XV, digamos, de la conquista de América para aquí. Es un proceso que con sus más y sus menos se va imponiendo cada vez más fuertemente. Entonces tenemos ciclos. En realidad la humanidad desde siempre se viene globalizando. De las primitivas aldeas y grupos tribales aislados que se empiezan a mover y empiezan a encontrar que hay otros, desde eso el primer contacto. Como si estuviera la naturaleza de la comunidad ir hacia afuera. La expansión y el afán social del hombre, que es íncito, o por lo menos lo construye desde que es tal, lo tiene como un impulso del que tal, lo ha llevado naturalmente a viajar y comunicarse con otros. Y entonces esas redes están perdidas en lo más profundo de la historia del hombre. La consulta que yo te hago es, cuando comienzan esas redes ahí, en el principio que vos tenés bastante clara, ¿también comienza esta parte de la sombra de lo que significa la organización de las comunidades, donde hay 4 o 5 avivados que empiezan? Bueno, por supuesto, pero en el origen no son avivados. Según han podido establecer los antropólogos, en el origen de la comunidad humana, la aparición de el jefe, reconocido como tal, por encima de una primigenia asamblea de iguales, y el primer esbozo de Estado, y el primer esbozo de acumulación, o sea, de economía, todo eso se da simultáneamente, como un proceso de maduración por el cual, del vivir al día en comunidad y todos iguales, se pasa a lograr un primer excedente, que implica la posibilidad de guardar, no comerse en el día, y que implica necesariamente la posibilidad la necesidad de compartir, distribuir, porque ese excedente es común. Pero ahí parece bárbaro lo que me estás contando. Y parece excelente el excedente. Ese excedente se logra porque hay un líder natural que pone en acto sus virtudes de liderazgo y organiza a los otros, que naturalmente lo obedecen porque ven en él un más apto. Como lo que hace Perón. Claro, Perón con la comunidad organizada quiere, a un nivel de sociedad mucho más compleja, llegar a recuperar las virtudes. No sé si Perón conocía esto, si los antropólogos que él leyó, era muy lector Perón, ya lo habían ilustrado acerca de estos procesos tan antiguos, pero ese liderazgo natural era un liderazgo muy fuerte porque no era impuesto. Y ese excedente, que primero fue una comilona, esta historia me parece excepcional, ¿no? El primer excedente fue una comilona, una comida comunitaria.
normalmente en alguna fecha que por alguna razón mística, ¿no?, se eligió en el año, en el periodo en que se contabilizaban los tiempos, ¿no?, en aquel entonces. Entonces se acumulaba para una comida, para un banquete comunitario. Y en ese banquete se reafirmaba la autoridad de este líder emergente natural. Entonces ahí está el principio de la economía, está el principio del liderazgo de la organización social y está el principio del Estado. Porque el Estado surge de un proceso lentísimo en que se complejiza y se diversifica esta cuestión, y entonces el jefe natural, casi indistinguible de los demás, se transforma en una organización, porque al jefe se le suma el chamán, o sea, el líder espiritual, el religioso. Viene la guerra, porque no siempre son amigables los contactos con los vecinos, entonces hay que organizarse militarmente, y se pasa de una organización de iguales a una diferenciación en que se empieza a aparecer un instrumento militar, jefes militares. Entonces, en la cúpula, el uno originario pasan a ser muchos, divididos, especializados, y eso cuesta. Entonces ya una parte del excedente tiene que ser destinada a financiar eso. Por ejemplo. Entonces la vieja comida se va como va mutando y va... El excedente aumenta, aumenta. Y el propósito cambia. El propósito cambia. Y milenios después del comienzo de este proceso aparecen los imperios antiguos, los estados asiáticos africanos, Egipto antiguo, que son grandes imperios. Pero lo que vos me contás, Jorge, muestra una evolución, un progreso, una complejidad, pero en ningún momento veo yo esta grieta por la que algo se desvía. No, sí, en ese proceso hay un desvío fenomenal. Cuando aparecen los imperios antiguos, ya son imperios despóticos. Y guardan para ellos, no para el hombre pierde su libertad individual, el hombre ya no es un igual de los demás, sino que es un siervo, que tiene que agachar la cabeza y someterse, pierde su libertad, tiene que vivir donde le indica la autoridad. Y como contrapartida, Egipto antiguo, Babilonia, la vieja China, los grandes... Historia Argentina 1. Y bueno, como contrapartida recibe algo de ese Estado, recibe algo, ¿no? Pierde la libertad y recibe seguridad, la defensa de un ejército, y que parte de la acumulación en los silos comunes, en los graneros comunes, se guarda para cuando viene el año de sequía. Entonces, en el año de sequía, si se acumuló bien en los graneros, se distribuyen de todos para que no se mueran de hambre. Entonces, gana un seguro contra los arbitrios de la naturaleza. Un amparo. Bueno, no, varios amparos. Un amparo en términos de seguridad física, de que no lo maten fácil. Un amparo en términos de que, bueno, se mueran los menos posibles de hambre cuando viene la sequía. Un amparo espiritual vía los religiosos del reino, claro, y los religiosos del reino. Pero lugar fuerte, impuestos durísimos, impuestos en términos personales. Bueno, allí ya el banquete común, el excedente que se transforma en banquete, se transforma en un impuesto pesadísimo, ¿no? Sí, pesadísimo. Sí, prácticamente que no deja vivir a la gente. ¿Y cuándo se instala el concepto de nación? Con respecto a lo que una comunidad logra guardar. La nación moderna es una construcción muy especial que nace en circunstancias muy especiales en Europa, que, paradójicamente, fue un continente que desde la caída del Imperio Romano quedó libre de la influencia de imperios. O sea, pasaron las invasiones bárbaras, pero fueron rechazadas y bueno, el Imperio Romano se fracturó en un montón de ciudades y condados. Y bueno, el feudalismo con su desintegración, a la salida de ese aislamiento que provocaron los antiguos bárbaros, supuso reagrupamientos de condados en cabeza de reyes que constituyeron espacios que fueron primero reinos y terminaron siendo espacios nacionales. Con el progreso de la humanidad, el rey admitió, donde conservó el reinado, el parlamento, que instituyó la república, a veces bajo cabeza real, otras veces república puramente
constituida con rey guillotinado, como el caso de Francia. Pero bueno, Inglaterra y Francia a la larga solo se diferenciaron por el hecho de conservar la figura del rey como cabeza de Estado o no conservarla, pero institucionalmente no son tan distintas. Y ahí, bueno, el Estado-Nación supuso fiscalías nacionales y vamos al tema justamente con naturalidad. Estamos con Jorge Gallero. Él es economista, además es miembro de Justicia Fiscal Internacional y no podemos privarnos de este viaje que por los que nos ha llevado para poder entender una cosa tan complicada como son, por ejemplo, la fuga de capitales en el presente y los paraísos fiscales. Ya regresamos.